Pues vamos a empezar. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias por estar aquí. Un viernes, ¿no? Es viernes. Por la tarde, además. Y gracias a Cristina por toda la labor, y a su equipo, ¿no? Toda la labor hecha durante años. Y bueno, no estoy acostumbrado a que los académicos me llamen, porque hago una cosa rara, que es una medicina energética. Y yo tampoco la entiendo. No sé qué es la medicina energética. Porque la energía nadie sabe qué es. Es la fuerza que permite un trabajo. Y se acabó. Pero ¿hay algo más? Pues resulta que debe haber algo más, pero no lo sabemos. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿Sí? sí. Más alto. Bueno, pues hoy voy a hacer una pincelada de todo lo que he descubierto hace 20 años, porque yo me he dedicado a la a medicina interna primero, después me dediqué a biología molecular, después me dediqué a ecocardiografía, he hecho muchas cosas, ¿no? Y luego, pues me llamaron para ser catedrático de la Universidad de Lleida y jefe de servicio, fantástico, pero hace 20 años descubrí que fuera del hospital no sabía resolver nada. Y fuera del hospital, ¿qué hace un cardiólogo? Pues ver angustia, ansiedad. Tengo dolor torácico, tengo arritmias, me cuesta respirar, me mareo y no hay nada orgánico. Siempre he trabajado con un electrocardiograma, un ecocardiograma, corazón perfecto. ¿Y qué es esto? Ya me lo decían, es ansiedad. ¿Y la ansiedad qué es? Busco. Ansiedad. Anxiety en inglés. Psicólogo o psiquiatra. Y fármacos. Pues no vamos bien. Y bueno, este ha sido una búsqueda inicial para resolver problemas de ansiedad en mis pacientes. Y que la medicina convencional, pues no sabemos cómo hacerlo. Porque no sabemos cómo se genera todo esto, ¿no? ¿Y por qué no lo sabemos? Bueno, no lo sabemos porque hace 400 años Descartes, filósofo, padre de la ciencia, pues quería saber más y quería disecar cuerpos. 400 años. Y entonces el Papa del momento dijo, los cuerpos son sagrados y no podéis disecarlos. Pero Descartes era muy listo y ¿no? Se las apañó para explicar que es una cosa es el cuerpo físico, el que se desmenuza después de la muerte y desaparece, y la otra es el alma. Y al Papa le encantó esto. Dice, me quedo con el alma para la iglesia. Y vosotros los humanos, pues hacer con el cuerpo físico lo que queráis. Y este pacto que se llama cartesiano, pues dividió lo que nunca se había dividido, que es el cuerpo y el alma, porque en Oriente no tiene ningún problema. Yo estaba haciendo conferencias en la India y allí es todo uno. Aquí lo separamos. Poco a poco ahora se va juntando porque se entiende que es como el hardware y el software de un ordenador. Esto. El cuerpo físico es el hardware, es eléctrico. Esto es eléctrico. Aquí hay electricidad que funciona. Pero previo a la electricidad, ¿qué hay? La información está en un campo. Y nosotros sintonizamos para que la señal se ajuste a nuestro dial. Ahora. Y ahora TV3, Televisión Española, y la BBC, ¿no? Y ahora tenemos todo aquí, toda la información que está esparcida y nadie ve, aquí se ve perfectamente. En colores, música, ritmo, todo, ¿no? Para esto, en las bisabuelas o las abuelas, esto les parecía, seguro que les parecía mágico. Seguro. ¿Quién hay aquí dentro?
que hace tanto ruido. Es obvio ahora, ¿no? Es tan obvio, pero no para haber trascendido aún el pacto cartesiano. Entonces, cuando notas energía, porque la energía nadie sabe lo que es, pero se nota. Un paciente lo nota, yo con entrenamiento lo noto, cualquier persona lo nota, pero aún no está caracterizada la energía que todas las civilizaciones han descrito. Nadie sabe lo que es. Entonces el esfuerzo mío fue buscar alguna cosa para resolver la ansiedad sin fármacos. Yo soy autónomo, yo soy conductor de autobús y no quiero pastillas. Porque el efecto secundario me duerme y no puedo conducir el autobús, ni un taxi, ni un abogado, ni una ama de casa puede hacer su trabajo. ¿Cómo lo hace? Entonces una soprano de élite, la madre de mi hija pequeña, me dijo, hombre, es muy fácil esto. Haz medicina energética y está. Y yo me quedé, what's this? ¿Medicina energética? Pues no entiendo. Dice, si lo quieres entender, apúntate con mi profesor que es americano, que ha venido de Estados Unidos hace poco, y su maestro había estado 30 años en la India recogiendo toda la tradición de sanación con las manos, la terapia de polaridad, y lo publicó en 1947 en Estados Unidos, en la costa oeste, en California. Bueno, pues este hombre, que era discípulo suyo, viene a Barcelona por los Olímpicos y se queda y empieza a formar gente. Y bueno, yo no entiendo nada, pero me apunto porque quiero entender cómo la madre de mi hija, sin tener ni idea de medicina, lo cura todo. Yo figuro que lo sé todo y no curo nada. O sea, el que está fuera de juego soy yo. Dejé mi currículum, mis cosas en el umbral de la puerta y dispuesto a absorber, aunque no lo entendiese inicialmente, que no entendía nada, entender todo este mundo invisible que las personas notan y que tiene un efecto impresionante sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, hoy lo que voy a hacer es un repaso muy rápido de lo que es la medicina energética, y después un par de apuntes sobre el corazón, porque el corazón resulta que le hemos dado la vuelta a qué es el corazón y cómo funciona y cómo se trata. Pero brutal, ¿eh? Entonces, bueno, son pinceladas, aquí hay referencias, el PowerPoint lo puedes regalar a todo el mundo, ¿no? Para que haga su trayecto y uno mismo también averigüe poco a poco de qué va. No me creáis, leerlo y cotejarlo, ¿no? Porque es lo más práctico. Hay que tener una duda razonable, ¿no? Hay un libro de una chica socialista, Elogio de la duda. Qué bien, ¿no? Hay que dudar. Pero a la vez estar abierto porque hay cosas siempre para aprender, ¿eh? Entonces vamos a ver, ya está, ya tenemos el qué. Ya entendemos por qué enfermamos. Qué bien, tú. Tenemos los códigos, ¿no? Fueron realmente James Watson y Francis Crick, los nobles de medicina, que descubrieron, de hecho no descubrieron, se lo copiaron a una colaboradora suya, que lo había descubierto, que lo quiero honorar, Rosalind Franklin. Ella se llevaron el Nobel y la pobre Franklin le quedó allí, pues se aburrió y se murió de un cáncer, de pena. Pero ella fue la que cristalográficamente detectó la doble hélice de DNA, que es muy compleja, es una cosa muy compleja. Aquí tenéis la doble hélice y cada célula tiene 46 cromosomas, el ADN, una estructura doble hélice, nucleótidos, un azúcar, grupo fosfato, base nitrogenada, adenina, guanina, citosina. En cuatro bases te haces todo el lenguaje del ADN. Increíble, ¿no? Y los genes tienen regiones que codifican, o sea, que hacen proteínas, que son los exones, y otros que misteriosamente están allí, que son los intrones, que son no codificantes.
O sea, una parte de los genes hacen proteínas, pero otros están silenciados. Y nadie sabe por qué. High tech. Bueno, pues ya tenemos el código, el ADN, ya lo tenemos aquí, ¿no? Qué bien que nos van a solucionar la vida. Y cada enfermedad tiene su alteración del código ADN. Si conocemos los códigos defectuosos, podemos modificarlos, cambiarlos y ya está. Confirmación del paradigma materialista que se había iniciado hace 400 años de Descartes. Es verdad, todo es material. Estamos entusiasmados todos, ¿no? Facultad. Bien. Todo es material. Entonces, la concepción materialista del ser humano es, nacemos con una serie de piezas. Si algo se estropea por desgaste natural o accidente, se cambia y se acabó. Yo me he dedicado a esto 20 años al trasplante cardíaco. O sea que agradecidísimo por el placer de poder ayudar a otras personas y confirmación de que realmente pues, esto funciona. Bueno, es esto. Las piezas del coche, el ensamblaje del coche, pam, pam, todo, y hasta el coche. ¿Eh? Pues este es el concepto que aún impera en la medicina. El cuerpo como un super reloj fantástico de miles de piezas, ¿no? Que estos se encajan y funcionan bien. Pero es un concepto mecanicista. El dogma central de la biología molecular es un gen produce una proteína y la proteína hace una función. Ya está. Y tenemos que ver cuántas funciones hay y ver los genes, ¿no? Esto implica también un determinismo genético, implicado. Los genes controlan nuestra salud y nos dicen quiénes somos y cómo seremos. Está todo previsto. Puede predecir el futuro, además. Es un determinación gen que es carísima y ya está, ya sabes qué te va a pasar, ¿no? Es lo que tienes que hacer. Entonces empezó el proyecto Genoma Humano, que es un proyecto gigantesco de inversión económica de multinacionales americanas, básicamente, para dar dinero para investigar exactamente cómo funcionaba bien este mecanismo mecanicista, ¿no? Pues 13 años. Identificar, objetivo, 140.000 genes que correspondían 100.000 a genes que formaban proteínas y 40.000 genes reguladores, o sea, que ayudan a hacer otras proteínas. ¿Vale? Un esfuerzo titánico, tremendo. Inversiones, cada laboratorio invertía en función de los genes que quería comprar y después recuperar. Es big business, ¿eh? No enseñamos. Resultados. 23.000 genes. ¡Wow! Y fue Clinton, que estaba al loro de lo que estaba pasando, que reunió a todos los investigadores y en público, en una rueda de prensa famosa, dice, ya sabemos el genoma humano de qué va. Gracias, gracias, gracias. Y sotoboche dije, no sirve para nada. Pero esto es muy difícil de encontrar por internet. No es fácil. Uno de los grandes fracasos iniciales, ¿no? Lleno de esperanza para todos, para los médicos, para los pacientes y para la gente que tiene el dinero para invertir y después recuperarlo. Resulta que los genes hacen proteínas, pero no mandan. No mandan. Esto lo averigüé poco a poco, y dice, 15 años con un grupo de biología molecular que montamos en Lleida, con dos catedráticos extraordinarios, y en aquel momento no sabíamos mucho de qué iba, ¿no? Pero Bruce Lipton ya dijo, un biólogo, los genes no pintan nada, es el ambiente. Bueno, y aquí tenemos aquí un genio, Manuel Estella, que fue jefe de servicio de inmunología y de epigenética en Bellvitge y publicó en el año 2017 y yo no soy ni ADN. ¡Wow! Increíble este libro. Qué alivio, ¿no? O sea, aquello que estás determinado a hacer, pues resulta que quizás ya no.
Y tenemos otra persona aquí, Alfonso Martínez Arias, que ha venido aquí a trabajar en Barcelona, pero años, 25 o 30 años, de trabajar en Cambridge, en Reino Unido, con su laboratorio. ¿Y qué dice? Los genes no pintan nada, pintan la célula. ¿Pero qué de la célula? Él se dice, pues no lo sé, pero está bien claro. O sea, tenemos tres personas expertas en genética que nos dicen que no funciona. Entonces, ¿qué son los genes? De hecho, la mayoría de las enfermedades, 95%, no tienen ninguna base genética. ¿Eh? Y aún se desconoce por qué aparecen. Nosotros, prácticamente todas las enfermedades, de todas las enfermedades, el 95% no sabemos de dónde vienen. Si te rompes un hueso porque te accidentas, perfecto, tienes un traumatólogo, corazón que falla, tal. Pero ¿por qué enferma la gente? El origen. Vas a buscar los grandes libros de medicina. Soy un fan de los grandes libros de medicina. No lo encuentras. Hay ya patología, patogenia y después tratamiento. Pero, oiga, ¿por qué estoy enfermo? De lo que te pregunta el paciente, ¿no? ¿Por qué me da una parálisis facial? ¿O por qué tengo un dolor de barriga? ¿O por qué un fraccionamiento de cardio? Pues, ¿no? Esto es genética, falso. Esto es familiar, falso. Esto es la edad, falso. Ya tiene una edad, ya sabe que tiene una edad. Y claro, se recurre a estos tópicos. ¿Qué son estos? Son tópicos. ¿Vale? Pero no te dan respuestas, ¿no? Y resulta que los primeros intentos de reparar los genes que realmente eran defectos fracasó. No se resuelve. De hecho, cada vez es más evidente que la activación genética proviene en gran parte de instrucciones del ambiente. Y entonces emerge hace unos 20 años la epigenética. Lo que no se explica por los genes, se explica por el ambiente que ha vivido la persona o las familias, y resulta que impacta sin modificar los genes, la expresión de genes, en los nietos o los bisnietos. Toma, fascinante. Y ahora es el nuevo, yo creo que es el nuevo, una avenida de investigación. Hay otra forma de entender todo esto, porque claro, cuando dices los genes no funcionan, no sabemos lo que es la enfermedad, no sabemos nada, pues ¿qué haces? Otra forma de entender es el campo. Entonces aquí hay un libro pequeñín de Children's Book sobre la física cuántica. Dice, ¿de qué estamos hechos los humanos? De músculos, de hueso, etcétera. ¿De qué están hechos los órganos? De células. Y las células de organelos, mitocondrias, etcétera. Y los organelos de proteínas. Y las proteínas de aminoácidos. Y los aminoácidos de átomos. Los átomos, protones, neutrones, electrones, etcétera. ¿De qué están hechos los electrones? Campo de electrones. ¿Y de qué está hecho el campo? Y aquí se acabó la ciencia. No sabemos lo que es un campo. Brian Skinner, A Children's Book to Introduction of Quantum Field Theory, del 2015. Fantástico libro. ¿Qué es el campo? Pues lo que nos explicó, lo que describió el campo fue Michael Faraday. Y hice este esquema, este es de Oshman, un alambre conectado a un voltímetro y cada vez que pasaba un imán sin tocar este circuito, pues el voltímetro, pum, 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 ostras tú, sin tocar el campo magnético del imán, que no se ve, influencia, induce una corriente eléctrica. Esto es, aquí nace el electromagnetismo, básico para entender todo este mundo invisible, porque básicamente no se ve. El campo de imán no se ve. Aquí tenemos, ¿no? En las clases de los niños, ponen un imán, después ponen un papel y echan virutas de hierro y se distribuyen de una forma muy peculiar. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas líneas de fuerza? Ahí lo sabe. Es el campo magnético.
del imán en concreto, ¿no? Por tanto, Faraday, paso del magnetismo a la electricidad. Y este chico, famoso, dice, Alberto, dice, área, ¿qué es el campo? El área no material de influencia. Para decir algo que no sabemos lo que es. Y podemos pensar la materia como regiones del espacio, la materia, en las que el campo es extremadamente intenso. Pero el campo es la única realidad. O sea, todo esto es materia, pero está hecho de campos superpuestos. Esta es la materia. Pero esto es un campo también. No sabemos qué es esto. Lo podemos cortar, etcétera, pero la base de todo no sabemos qué es. Para todo esto, a medida que vas leyendo, pues poco a poco te va girando a 180 grados en la forma de ver las cosas, ¿no? Y de hecho, el sustrato del universo cuántico es el campo punto cero. El punto cero es la energía universal donde todo se almacena. De hecho, en la mecánica cuántica el vacío no existe. ¿Eh? Y hay un fluir de partículas subatómicas que, aunque estén a 200 a 0 grados, pues hay un movimiento de partículas tremendo. ¿Eh? Hay una ingente cantidad de energía contenida en el universo, el campo punto cero. Decía Feynman, dame una bombilla, la energía que hay entre la bombilla pequeñita nos puede hacer hervir todos los océanos. Físico cuántico, top. ¿Qué es esto? Es que la energía del vacío o no vacío, porque no hay nada, es un pleno en todo, pues podría servir a todas las funciones del universo gratis. Lo tenemos aquí al lado. ¿Hay aparatos que sí que pueden transformar una energía a convertir en otra? Sí, pero de momento no me interesa. Aquí tenemos el campo punto cero, que es toda la energía universal. Y aquí tenemos el electrón y el protón. De hecho, el electrón no existe como tal, como partícula, sino es una probabilidad de que exista, dicen los físicos, ¿no? Pero el electrón y el protón se mantienen en una, ¿no? En una dinámica dual que alguien la mantiene separado, porque son cargas distintas, ¿no? La Luna y la Tierra también. ¿Qué es lo que mantiene esta dinámica curiosa? Y no se nos cae la Luna cada noche, ¿no? Y las galaxias tienen una espiral increíble y de punta a punta son años luz. ¿Qué es lo que mantiene la forma? El campo magnético de la galaxia. O sea, todo, desde una uña, una célula, un pelo, hasta las galaxias, todo tiene su campo magnético. El campo magnético es lo que le da forma y funciones a aquello que energiza. Misterio total. El campo punto cero mantiene todas las estructuras en orden. Si se desenchufara, todo el universo se colapsaría. Este es el campo punto cero, inicialmente. Billones de años no había nada. El campo de energía universal, campo punto cero. Luego aparecen ondas y patrones de interferencia, que es una mezcla de ondas. Y aquí tenemos ondas a tope. No se ven, pero rellenan el campo punto cero y se instalan. Tercero, pum, aparece de golpe el ser humano y un biocampo, que es el aura, el biofield. ¿Eh? Ya veremos de qué va todo esto, ¿no? La emergencia del biocampo y luego resulta que hace 3 años, es decir, todos estamos conectados. Premios Nobel de Física, ¿no? Dos grupos. Todo está conectado. Las personas, los animales, las plantas y las montañas. Todo está en un pack increíble que va solo con una dinámica compleja, muy compleja, que realmente nadie entiende, pero bueno, hemos averiguado que al menos estamos todos coordinados. Y además, o sea, esto se llama el trazamiento cuántico, el entrelazamiento del biocampo con el resto del universo, la no localidad.
Porque en esta física cuántica, cuando intentas señalar la posición de una cosa, se te va. No hay. Está todo allí. El pasado, futuro, presente, está todo. Es un pack, ¿no? Y el espacio-tiempo pues, no existe tampoco. Entonces el cuerpo físico está penetrado y rodeado por un campo, que es el aura, el biocampo. Generalmente es invisible. Yo empecé a ver auras hace unos años, la primera o segunda capa en algunas personas, ¿no? En según qué posiciones, pero hay gente que las ve todas. Que también es un problema de sensibilidad personal, de que tú veas más o menos capas del biocampo. Son capas vibracionales. Y la estructura es holofractal, es otro misterio. Otro misterio. El holograma y la fractalidad, ya lo veremos. Información al biocampo. En el biocampo nosotros estamos rodeados de un campo magnético o un campo. No digamos magnético, porque no sabemos exactamente si es magnético o no. Algunas sí, otras no. Es un campo de influencia, ¿no? O sea, más allí de nuestra piel y vibracionalmente muy alta, pues aparecen más estructuras que se pueden palpar, se pueden sensar, se pueden medir con aparatos. ¿No? Y entonces, ¿qué hay en este biocampo? Información. ¿Información de qué? Pues de casi todo. Yo creía, al empezar medicina, que en mi cuerpo está toda la información, ¿sí o no? No hay en los genes, en todo el cuerpo. Resulta que la información está fuera. Por ejemplo, los pensamientos. ¿Vosotros creéis que vuestro coco genera los pensamientos y los pensamientos los hemos de encontrar aquí dentro? Falso. ¿Dónde están los pensamientos? Están en el biocampo. La forma del cuerpo, la forma nuestra, estamos así o así o así, la forma está en el biocampo. Y si tienes estructurado el biocampo, la forma es correcta. Si no lo tienes estructurado, después lo veremos, pues nos encogemos. Y termina la forma. Las funciones del cuerpo. Todas las funciones están fuera y son señales electromagnéticas. Instrucciones de renovación del cuerpo, fuera. Instrucciones de reparación, fuera. ¿Y quién hace el trabajo? Los genes. Los genes los que son los que reciben la información y tienen que trabajar, ¿no? Tú tienes el dueño de la casa, el arquitecto de la casa, ¿no? ¿Cómo se llama ahí adelante el arquitecto? El aparejador. Lo tenemos allí. Saben de planos, ¿no? Saben qué hay que hacer con esta casa. ¿Los trabajadores de la construcción saben el plano? No. Saben que tienen que poner los cristales, los lavabos, la electricidad, el agua, ¿no? Cada uno tiene su cosa. Pero recibe instrucciones del aparejador o del dueño. ¿Quién es el dueño de todo esto? Pues no sabemos. No sabemos. Pero ahora ya sabemos quién no tiene información, que son los, los genes. Otra cosa es quién manda los genes y las señales cómo funcionan. Esto es una pregunta de un calado increíble, ¿no? No lo sabemos. Es un misterio. Cuando haces investigación y llegas a un precipicio, dices, bueno, no hay nada más aquí, porque se te abre un vacío tremendo de conocimientos y no sabes por dónde seguir. A los que nos gusta investigar, pues nos dicen, oye, paciencia tú, que esto de la vida es muy complicado. Percepciones extrasensoriales. Yo noto que va a haber un terremoto. Vamos, ¿no? O mi hija que está en Brasil se ha comunicado conmigo. Esto se hace a través del biocampo. Instantáneamente. Instantáneamente. O sea, no es una transmisión. Ocurre simultáneamente. Esto se ha visto en las plantas, en los animales y en las personas. La memoria. ¿Dónde está la memoria? Bueno, años
Los neurólogos han investigado dónde está la memoria. Venga, hacia el cerebro está el área, ya teníamos todo el cerebro mapeado. Y resulta que no, eso no funciona tampoco. Porque la memoria está en todos sitios y en ninguno. Pero donde no está, es en el cerebro. Está en el biocampo, como los pensamientos. Por tanto, cuidado con lo que pensáis. Porque si vais a visitar la suegra y hablas más de la suegra y me suegra tanto. Entonces, cuando la ves, te recibe así. Porque ya ha percibido señales, pues muy intuitiva, que no le gustas. Y esto es un anecdotario tremendo. Yo tengo una hija, tengo 5 hijos. Una hija es maestra. Y decir, yo, papá, cuando me levanto a la mañana y estoy contenta, entro a clase y todo el mundo está tranquilo. Pero cuando estoy de mala leche, dice, hay una revolución en la clase que no me aclaro. Dice, esto lo tenemos todos los profes. Por tanto, ya intuimos al profe, ya lo leemos desde lejos, ¿no? Y esto no es un misterio, esto no es magia potagia. Esto es que todos estamos intercomunicados, ¿no? Entangled, ¿no? Entangled minds. Experiencias de la vida. La experiencia de la vida lo tenemos también en el campo. Por esto pasa una medium que mira de arriba abajo y usted, su abuelo fatal, ¿no? ¿Dónde está el abuelo? El abuelo está en el biocampo. Forma parte de la memoria universal y la local tuya. Y te pilla. Entonces solo hay que escuchar para entender que esto no es una fantasía. Esto es información que tiene otra forma de moverse. Es instantánea. Y las emociones. Las emociones, ¿qué son las emociones? Un día hablaremos de emociones. Próximo curso. Es fascinante. La emoción, decía una sabia Valerie Hunt, una neuróloga, ¿no? Las emociones condicionan que el biocampo esté ordenado o desordenado. Toma. Y son lo primero. Bueno, lo importante es el pensamiento, ¿no? El pensamiento va miles de años después. La emoción es lo que realmente nos mueve a hacer cosas o no. Nos organiza o desorganiza. Nos hace que el flujo, que nadie sabe lo que está, porque el flujo energético sea coherente o incoherente. Los profesores de Tai Chi Chi Kung ya lo saben, porque lo notan. No, se nota. Se nota que hay un movimiento allí que si no te lo ha enseñado, ¿no? Si no te lo he explicado, no pones atención en lo que no se ve. Pero una vez te dicen, esto va por aquí. Y al principio, en el curso que hice, los 4 primeros meses, fines de semana, no entendía nada, tú. No entendía nada. Digo, la gente, oh, sí, oh, guau, guau. No entiendo. Pero cuando pones las manos y resulta que creas un circuito con la persona que tienes delante y notas que hay un circuito, digo, esto no sé lo que es. Lo noto yo y lo nota el paciente. Pero aún no sabemos lo que es, porque no tenemos aparatos para verlo, como el que tiene un vídeo, ¿no? Una fotografía, para monitorizar. Algún día los ingenieros nos regalaron un aparato, ¿no? Que pueda monitorizar el flujo energético si está desordenado, ordenado, y lo podemos cuantificar. Quizás sí, pero de momento no hay. De momento te quedas con la experiencia subjetiva. ¿Vale? Bueno, y no os he dicho lo más importante. La personalidad. ¿Dónde está la personalidad? En el coco, of course. Pues resulta que no. La personalidad está en el campo. Y como lo sé, esto sí que lo sé, porque lo he vivido. Pues me he dedicado al trasplante, cogíamos un corazón, ¿no? De un donante, lo pones a un receptor, estupendo. Y un día una familia se queja. Oiga, no sé qué le han hecho a mi hijo, pero lo han transformado. Digo, ¿por qué? Está muy bien el chico, está el corazón estupendo. Sí, 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 sí. Está como loco.
¿Por qué? Dice, era un gran fan del Barça y ahora es del Madrid. En aquel momento yo no lo entendí. No entendí. Digo, pues no sé. Sobre todo a los psiquiatras y a los psicólogos, tenía muy buena relación con ellos, dice, deben ser los corticoides, que hay una alucinación. Pues no. Cuando trasplantas un corazón, trasplantas el corazón físico, la partícula que se llama, y también el campo magnético del corazón, que es un fractal del campo magnético del donante. Y tiene la información del donante. Y tú que existes con dos personalidades, la tuya y la del donante. Y me he pasado con el trasplante de hígado, una mujer que odiaba todo lo andaluz, le trasplantaron un hígado de Andalucía, oye tú, se viste de luces y empieza a estudiar, etcétera. Fantástico. O un riñón. Tenía una alumna mía, dice, mi padre no trasplante de riñón. Oye, no sé qué ha pasado tú, pero pasaba totalmente de la casa y ahora está mirando si está todo limpio, porque depende del donante. ¿Eh? Los hábitos del donante, la personalidad del donante, se pasa también al receptor. Hay un libro muy bueno, The Change of Heart, de la Claire Sylvia, increíble, donde lo explica muy bien. Además, científicamente está bien estudiado. Las características del donante que pasan al receptor. Gary Schwartz, fantástico. Entonces, bueno, o sea que esto no son corticoides ni alucinaciones, son algo de información que tú sacas de un lado a otro y te hace tú seas de una forma determinada. Esta bailarina, por ejemplo, que ya tenía el corazón y el pulmón de un motard, que le encantaba ir en moto y beber cerveza, ir a comer nuggets del McDonald's, pues la primera entrevista que le hicieron, oye, ¿y cómo se siente? Pues ahora me siento muy bien. Iría en moto, me bebería cerveza y iría a comprar los nuggets. Y el donante se hizo, o sea, se mató porque iba borracho y no mató. Y le encontró los nuggets en el bolsillo. Claro, esto, además certificado por el médico y el cirujano. O sea, esto, aunque sea un caso, estudiarlo bien. ¿Por qué? Si no sabes la respuesta, pues no sabes. Pero si empiezas a saber un poco, pues ya vas ligándolo todo. ¿Vale? Bueno, el último caso que viví personalmente, hace unas semanas, tengo una alumna mía que está estudiando todo esto, es pianista, 60 años. Pianista, él y su marido muy espirituales. Nunca habían mirado el fútbol, nunca. Y resulta que esta mujer me decía, hice muchas transfusiones, hice una hemorragia hace años, me pasaron litros de sangre y después un día en la comida, pues mi cuñado, que es un gran futbolero, me habló de un entrenador del Liverpool. Dice, yo lo sabía todo. El entrenador, los jugadores, todo, todo, todo. Y todo, cuando la mesa se quedó quieta, ¿y tú cómo lo sabes todo esto? Pues no sé, pero tal, 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 tal. Y miraba el fútbol, que nunca lo había mirado, y apasionada. Y esto le duró 2 años, 2 años y pico. Después ya fue a menos, ¿no? Sus nietos le decían la etapa futbolística de la Yaya. ¿No? Pero no sabe por qué. Y es que la sangre como tejido tiene su campo magnético. Y posiblemente alguna de estas transfusiones eran de una persona que sabía de esto. Y su transmisión. Al cabo de esos 3 meses, los 3 años, fue desapareciendo. Y el otro día me lo encontré por la calle. Y dice, no, no, prácticamente ya no hay nada. Me lo confirmó su marido. Dice, no entendíamos nada. Y yo no decía, ¿cómo sabes tú todo esto? ¿De dónde viene este conocimiento? Pues viene del biocampo del donante. Fíjate tú. Por tanto, aquí hay que, poco a poco, pues ir entendiendo que la realidad quizás es otra. O al menos se complementa con otra. El campo es lo primero. Lo primero de todo es el campo. Y determina la forma y las funciones. Y este hombre, Saxton Burke, era un cirujano que por las noches hacía investigación. Dice, todos los seres vivos, desde el ratón hasta los humanos, aquí tengo una cosa que me impide La verlo. semilla, desde la semilla hasta el árbol.
¿sí? Están moldeados por campos. Bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, dice, "Bueno, esto es una rosa, pero antes de que la rosa sea rosa, primero aparece una polaridad, positivo o negativo. Después aparece un campo y luego en el campo se dibuja la rosa virtualmente, energéticamente. Y hay gente muy sensible que ya ve la rosa que va a salir. Y la rosa sale tal cual. O sea, nosotros primero somos polaridad, un campo energético, y va emergiendo a medida que crece lo orgánico, pues rellena el molde. Pero primero somos molde energético. Y el molde se va disparando, se va renovando, etcétera, ¿no? Y en este locura de renovación, pues pasan estas cosas. Y esto se ha probado no solamente en personas, sino hay una hoja. ¿Eh? Hay una hoja que está muy bien estudiada y donde pasa lo mismo. Antes de ver una hoja, pues hay una polaridad, un eje polar, positivo y negativo. Un campo y luego aparece la hoja poco a poco. Toda la investigación moderna hasta el año pasado es esto. Ahora, ¿qué es esto? Claro, entonces te encuentras con esos investigadores y no saben por dónde seguir. ¿Y ahora qué hacemos? Porque se topan con un gran misterio. Y ahí, pues, ¿cuál es el paso siguiente? Pues, ¿quién nos dice que es el paso siguiente, no? Es asombrarse. Y entonces, por tanto, el biocampo es lo que nos rodea, ¿eh? El aura, ¿eh? Es el transductor de información con el campo energético universal y sincroniza el cuerpo físico. Estructura, ondas de diversa naturaleza electromagnéticas, sutiles, fotónicas y otras no caracterizadas como el chi o el prana, que nadie sabe lo que es. Los futuros antiguos lo tienen clarísimo, y cómo manejarlo, y cómo tranquilizarte, y cómo hacer todo, ¿no? Pero realmente nadie sabe lo que es esto. Y las vibraciones son físicas, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo espiritual. Es una división arbitraria, pero bueno, nos sirve para entender que hay distintos niveles de vibración. Unos más bajos físicos, otros más altos y más espirituales. Y se acabó. Y si quieres hurgar, que es muy intelectual y muy filósofo, pues puedes perderte. Pero básicamente esto es lo que hay. Lo que hay es esto. Y tenemos una idea de cómo se organiza. Pero los que más saben son los meditadores, los que se conocen bien a sí mismos, porque saben todo. Porque a través de nuestro biocampo accedemos al campo universal. Los principios de la física cuántica hace 1500 años estaban escritos ya. Y hay un libro de Fritjof Capra que los pone side by side, de lado a lado. Hace 1500 años se pensaba esto. Los aparatos han demostrado esto. Y así todo un libro. Entonces, claro, es una cura de humildad brutal. Porque el que se crea sabio para entender esto, pues que lo diga y lo exponga, ¿no? Pero es que no es así. Nos mantenemos en nuestro ego, lo que creemos que somos. Nuestra máscara. Yo soy tal, yo soy, yo. Pero esto también se deshace. Por el ego también es una construcción mental. O sea que físicamente estamos, y el ego también. Pero en cambio es importante para entender que algo somos, ¿no? Pero poca cosa. Bueno, paso la información del campo de electricidad, ley de Faraday. Paso del campo magnético al cuerpo eléctrico. Pero es que además, cada uno de los tejidos del cuerpo tiene una estructura repetitiva, en fase, que son las bobinas. Las bobinas, los ingenieros ya lo saben, utilizan para amplificar los campos magnéticos por efecto de inducción. Y cada uno de los tejidos del cuerpo son bobinas. ¿Qué quiere decir? Que son antenas, que son billones de antenas buscando la señal para hacer una función. Informar a los genes. Oye, gen, tienes que hacer esta. Me han dicho que esta es la estructura seriada en array, de los tejidos, y vibración en fase los convierte en antenas. El ADN son kilómetros de
de la doble cadena de hélice, pero kilómetros y kilómetros en cada uno de los cromosomas. No se acaba. Las células de Schwann perineuronales, los cilios, el músculo, todo lo que sea ordenado. Eso es una antena. Por ejemplo, conos y bastones de la retina son antenas también. Y la vibración cuántica es fundamental. Todo tiene que ir a la vez. Si todo va a la vez, la información se recibe. Pero si por lo que sea nos hemos lesionado un tejido, primero se tiene que reparar para que coja la dinámica de todo a la vez. ¿De acuerdo? Vibración en fase. El biocampo, la información del cuerpo, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver una cosa muy importante. Ya hemos descrito que el biocampo, la información está en el biocampo, es holográfica. ¿Cuáles son los links entre el biocampo y el cuerpo de body electric? Fundamental, ¿no? Pues ¿qué es esto? Lo que no se ve con el hardware. Links. Primero, los chakras de la India. Los chakras son vórtices energéticos que son transductores de información, como el wifi, a una zona determinada del cuerpo. Entiendo los chakras, he entendido la medicina. Sin conocimiento de chakras no entiendes nada de la medicina. No entiendes el porqué de las cosas. Otro, los meridianos de la China. Los meridianos, que son estos puntitos, son los puntos de acupuntura. Técnica milenaria también. El Tai Chi, Qigong, ¿no? Aquí tenemos un profesor de Tai Chi, Qigong. Él ya sabe qué puntos. ¿Dónde hay que tocar para activar la energía que va a los órganos, a las vísceras? Increíble. Tercero, un tercer link, el corazón helicoidal, y el que descubrió mi amigo Paco Torrenguas, que estaba loco de atar y casi lo expulsan de la Sociedad Española de Cardiología, pero era un genio y descubrió el corazón helicoidal. Ahora veremos, corazón helicoidal. Y luego nosotros hace unos años, pues, describimos con un grupo de Nueva York la interacción de los campos con las proteínas de transmembrana, con las proteínas que tapizan la superficie de cada una de los trillones de células, que son microantenas. O sea, estamos en un juego electromagnético constante y cuántico que no sabemos bien de qué va, pero es así, ¿no? El corazón como helicoide, este hombre, un genio, Paco Torrenguas, yo lo descubrí en Canarias y me dijeron, este tío está loco, no vayas, porque ese tío está loco. Y entonces hablé con él, pero tenía mucho sentido lo que decía, ¿no? Y cuando volví a Barcelona, le dije a José María Carabas, el cirujano que hizo el primer trasplante, José María, este tío, yo creo que lo tenemos que fichar. Porque sabe mucho y la gente cree que está loco de atar, ¿no? Dice, pues lo fichamos. Y si cada vez que hacíamos un trasplante, lo llamábamos Alicante, estaba en Breña, Alicante, corría a 170 por hora a Barcelona y a las 8 de la mañana estaba allí, en el departamento de anatomía patología, con el corazón explantado y él lo hervía media horita y con las manos lo deshacía y mira cómo deshacía. Esta es la parte superior izquierda, es el ventrículo, los aurículos se han arrancado, queda todo el ventrículo. Y entonces con las manos iba disecando los tractos, ¿no? Y parte izquierda, parte derecha, el ventrículo derecho, después, total, que al final se quedaba con una cinta muscular única. Y en medio de la cinta muscular un pliegue a 180 grados. Y viene de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Y ahora os voy a enseñar un dibujo que si lo entendéis, bingo. Y esto se lo voy a pasar, ¿no? Se lo vais a pasar a todo el mundo y lo vais a mirar y os vais a quedar fascinados de cómo la naturaleza hace un corazón. No hay ingeniero que lo entienda. Mira, circulación. Parte superior, circulación pulmonar. Por la parte derecha baja la circulación pulmonar. Y cuando aquí en la arteria pulmonar
la arteria se abre. Es como un Frankfurt, ¿no? Un cuchillo, abres y aquel Frankfurt que es redondo, una cinta. Esta cinta hace dos helicoides, dos vueltas, uno hacia la parte inferior del corazón y otra sube, y se vuelve a cerrar en la aorta. Se cierra. Y esto se ve cuando disecas la aorta, se ve como hay una tienda de tipi, dice Paco, ¿no? Tipi hindú, ¿no? ¿Quién ha diseñado esto? Master Builder, decía esto, ¿no? Entonces, ¿qué son los ventrículos? Los ventrículos son una extravasación autocontenida y pulsátil de un segmento del sistema vascular. Porque las aurículas están en el otro lado. Y en la evolución de las personas, las aurículas se ponen encima de los ventrículos. Pero se pueden arrancar fácilmente. No necesitas ningún bisturí, ninguna tijera. Haces sí, ya está. Claro, esto ya para un cardiólogo, hay muchos cardiólogos que no querían verlo a este hombre. Dicen, no, 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 no. ¿Por qué? Porque la base sobre la cual has estudiado toda tu cardiología se dice, y te expulsa. Qué cómodo es estar en una base, ¿no? Bien asentado, bien sólido, y cuando te mueves, pues te caes. Y hay que caerse para decir, ¿qué es esto? Hay que caerse, ¿no? Mucha gente no se lo creía. Hacéis trampas. Manel, hacéis trampas. Este tío ya sabe hacer las trampas. Entonces buscamos ingenieros, matemáticos, ¿no? Expertos en resonancia, expertos en imagen, y fuimos a parar pues, a la Politécnica, aquí al lado, al supercomputador de Barcelona, que está aquí al lado, a las técnicas de resonancia por imagen, y resulta que hay una técnica que es la resonancia magnética por tensión de difusión, que detecta el agua que lo rodea todo. Las fibras musculares, las fibras cardíacas, todo está rodeado de agua. Y detecta el agua. Y con la detección del agua, con este tipo de resonancia, puedes reconstruir lo que Paco Torrenguas decía. Y así está, o sea, objetivamente, está en un artículo que escribimos el año 2012 con Poveda y ya está. O sea, no es una invención, es que es así. Y lo dice una máquina que no sabe nada. Es objetivo. Y Oshman, que es el genio de la medicina energética, dice, el corazón es una antena bidireccional de emisión y recepción de señales. Es el padre de la medicina energética. Es un bioingeniero genial. Con él hemos hecho muchos trabajos, ¿no? Y resulta que la doble hélice, dice él, y los físicos, es una cinta de Moebius. Esto y esto es lo mismo, con el 180 grados en medio. Coges una tira de papel, la doblas 180 grados, la unes y resulta que puedes hacer el recorrido de toda la cinta por las dos superficies. Bueno, pues el corazón es esto. Pero es que la cinta de Moebius es una configuración que documenta un efecto muy potente, que es el efecto descrito por Bohm con su alumno Aronoff. Es la relación entre el espacio cuántico y los campos electromagnéticos. Detecta los campos cuánticos y los convierte en electromagnéticos. Y esto en la física, dicen, el descubrimiento más importante de la física del siglo XX pues dicen los físicos. Y el corazón hace esto, ¿no? Aquí está toda la bibliografía para que, si queréis seguirla, ¿no? ¿Qué información conduce la antena? Esta es la pregunta. Si es una gran antena, pues las emociones. Las emociones se conducen primero por el corazón. La intuición es por el corazón. Es una corazonada. Los antiguos ya lo sabían. La sincronización, todos los campos del cuerpo, todos están sincronizados por el corazón, que tiene el efecto inductor más potente de todos. Es el gran péndulo, que arrastra todos los péndulos de una uña, de la vesícula biliar, del hígado o de una pierna o de una rodilla. Porque cada estructura tiene su péndulo, ¿no?
Y después la conexión con el universo geomagnético. Ahora se ha visto que estallidos del Sol, ¿no? Se sincronizan con el corazón y te pueden hacer arritmias. Y esto se correlaciona muy bien con los cambios de las manchas solares y las arritmias u otros aspectos, ¿no? Las mujeres ya saben que cuando la luna está en según qué fase, pues, como personas muy sensibles, pues les afecta. A todo en general, a las plantas también. Los países lo saben porque hay el calendario lunar. ¿Lo conocéis, el calendario lunar? Son lo que utilizan los países para sembrar o no, según qué frutos, en según qué momento. Y si lo hacen al revés, se arruinan. Por tanto, estamos todos interconectados. No solamente entre nosotros, sino además con la naturaleza. La naturaleza nos informa y interaccionamos muy sutilmente con la naturaleza. Por eso ese día tenía una chica, una soprano famosa, y estaba en Barcelona unos meses, y dice, yo cuando llego de mi gira, veo a las plantas que ha regado el portero, un poco mustias. Les canto, les pongo la radio, las acaricio, y en 3 días las tengo perfectas. Me voy otra vez. Él las riega, pero nada más. Entonces, fíjate tú, qué interacción tan brutal, tan sutil entre una planta y un humano. Bueno, pues esto es una membrana celular de una célula. ¿Cómo? Y está llena de proteínas de transmembrana. Es decir, que hay un componente que sale por fuera de la célula y otro que está dentro. El que está dentro está cerca del núcleo. Y hay lo que se llama una transducción de señales. O sea, la señal de fuera, la que sea, pasa por aquí y se transmite a los genes, que hacen lo que sea. En la superficie de cada uno de los trillones de células se sitúan millones de proteínas distintas. Una parte está en contacto con el ambiente. ¿Qué pasa afuera? Hay que informarse. Hay que tener una antena, microantena, ¿no? Y la otra dentro de la célula, al núcleo, al ADN. Receptores transmembrana. Son antenas que interaccionan con señales del ambiente. La señal captada se transmite hacia el núcleo donde interacciona con los genes que elaboran proteínas. O sea, ahora entendemos bien los genes que pintan. Pintan mucho. Si hay 30 millones de células que se generan cada segundo, los genes son fundamentales. Tienen un trabajo que es inacabable. Y resulta que describimos hace unos años la conducción eléctrica al corazón, que en los libros está muy bien descrita. Lo voy a explicar. Hay 2 aurículos y 2 ventrículos, ¿no? En los aurículos, en la aurícula derecha, hay unos granulitos. ¿Ves esta cosa de granitos? Son células que están en el nodo sinusal. Y entre la aurícula ventricular y el nodo aurícula ventricular. Entonces, la idea que está en todos los libros de texto de cardiología de hace 100 años al menos, es que el latido del corazón es espontáneo. ¿Vale? Y esto es lo que me he explicado, lo que se explica del nodo sinusal. Late espontáneamente. ¿Por qué late? Pues... Y luego hay la activación de la aurícula. La aurícula hay un campo, una onda eléctrica que lo que hace es contraer la aurícula, ¿no? Cuando llega al ventrículo, dicen, hay unas fibras que conectan la aurícula con el ventrículo, ¿vale? La conducción eléctrica del nodo aurículo-ventricular. Y entonces el ventrículo se contrae. Si primero la aurícula, después el ventrículo. Ahí está, ¿no? La aurícula llena el ventrículo y el ventrículo de alguna forma pues expulsa la sangre. Pues esto es lo que hay en la cardiología. La activación auricular y ventricular. Como aurículas y ventrículos como entidades separadas.
Pero existe realmente la conducción ventricular. Pues Paco Terrenguas, los genios hay que escucharlos. Parecen locos, pero no están locos. Tiene otra visión, ¿no? Decía, es imposible que la electricidad que viene de la aurícula se detenga con una pausa antes de pasar el ventrículo, como si se fuese a tomar un café. Claro, mira que hay millones de personas que han mirado el electrocardiograma de cardiólogos. Nadie se fijó en la pausa. Nadie se fijó en la pausa. Fue un genio que tenía otra forma de mirar, que hace una pausa en un sistema eléctrico. Está tomando el café antes de entrar al ventrículo. Claro, esta frase que me la dijo en Lleida, pues tomando un café, me quedó rondando la cabeza durante años y años. ¿Hay pausa? No hay pausa. ¿Hay conexión? No hay conexión. ¿No? Empecé pues, a leer todo lo que podía. Y resulta que averigüé, gracias a una chinita, Mai Wanho, que describió la fase cuántica de la contracción muscular, que hay una concatenación de campos. Concatenación de campos. Y para el nodo sinusal, una proteína descrita por los italianos en Milán está en la membrana, es una proteína transmembrana, solo en las células del nodo sinusal, que está esperando una señal para ¡pum!, generar un impulso eléctrico. ¿Vale? Esta es la señal. Campo A de la aurícula. Y entonces, ¡pam! Por tanto, no es espontáneo, es inducido por un campo magnético. Y después hay otro, concatenadamente, después de la pausa, que es el campo del ventrículo, y hace lo mismo. Si ves el electrocardiograma es todo continuo, ¿no? Pero realmente son dos campos que se interaccionan. Esta es la contribución nuestra, el año 2019, con un experto en electromiografía, que es Ravendameta, que está en Nueva York, estaba en Nueva York con el Tifustin. Por tanto, esto es una hipótesis. Comprueba la hipótesis. ¿Está bien? ¿Y qué hipótesis? Y un día se nos ocurrió que hay una sola enfermedad en el mundo en la cual hay realmente un fascículo anómalo de la aurícula al ventrículo, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí está. Normalmente se disuelve, pero en algunas personas muy raras puede este síndrome, ¿no? Y a veces estas personas pueden tener arritmias. El fascículo anómalo de Kent. Y fijaros que aquí la aurícula, que es este pequeño montecito previo a la espiga, pues hay una onda delta, que es el paso a través de este fascículo. Y se diagnostica la enfermedad por el electrocardiograma porque no hay pausa. Una persona con arritmias y sin pausa es un síndrome de Wolff-Parkinson. Y ahora está de moda las ablaciones. Pues la ablación está muy, muy, muy indicada en este síndrome si hay arritmias. ¿Por qué? Por la arteria, pues puedes localizar este fascículo anómalo y quemarlo por radiofrecuencia. Cuando se quema, la pausa reaparece. Increíble, ¿no? O sea, no hay pausa eléctrica entre la aurícula y el ventrículo. Por tanto, no hay café. En la ablación por radiofrecuencia, aquí tienes en la izquierda un síndrome de Wolff-Parkinson-White. No hay, la onda P está unida al QRS, esta espícula. Pero en cambio, cuando haces la ablación, este es el mismo paciente antes y después de la ablación. Pues ya, fíjate que el patrón ha cambiado. Ahora sí que hay pausa. Por tanto, lo importante es que las aurículas y los ventrículos son estructuras que están anatómicamente desconectadas. No hay una conducción auriculoventricular, como nos hemos vivido durante casi 100 años. ¿Esto cómo cambia las cosas? Bueno, ya veremos todo esto, ¿no? Primero hemos descubierto esto, después vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero lo que es cierto es que esto es la interacción campo-proteína, es el caballo de Troya para entender cómo funcionan las células, los tejidos, los órganos. Una célula tiene su campo magnético y hace una función, ¿no? De la misma forma que nosotros tenemos nuestro coche aquí aparcado y si lo queremos abrir, hacemos así y una cosa invisible, una onda, oyes, clac, has abierto tu coche. No se ha abierto el coche de todo el barrio. ¿Por qué? Porque la señal es específica de receptor, ¿vale? En este caso, en la especificidad de la proteína CHN4 del nódulo sinosal, solo puede recibir la señal de decir, oye corazón, actívate. Pero hay millones de antenas en las superficies celulares que esperan señales específicas en el bazo, en el hígado, en el músculo, en el cerebro. Y la forma, lo que hemos descrito, de alguna forma, pues nos indica una interacción directa con los tejidos, ¿vale? Aparte de los chakras, aparte de los meridianos, del corazón, hay una acción directa. Más misterio aún, ¿eh? Por tanto, los campos invisibles determinan la mecánica del cuerpo eléctrico visible. Todo lo invisible nos explica cómo funciona lo mecánico, lo visible. Yo no soy filósofo, pero algunos filósofos dicen, ¡wow! ¿No? Entonces, otro rollo. Os voy a explicar rápidamente la percepción, que también cambia, otro misterio, ¿no? La percepción es holográfica. Y Denis Gabor, el de la izquierda, que es premio Nobel de Física, y Carl Primo a la derecha, que es un neurocirujano, neurofisiólogo, laboratorio de neurociencias de Yale y en Stanford, dijeron, en una reunión de UNESCO se reunieron los dos y llegaron a una conclusión. La percepción sensorial, la percepción de la realidad, como consecuencia es una lectura compleja y la transformación de la información a otro nivel de realidad, que es el nivel holográfico. Toma, nivel holográfico. El almacenamiento holográfico es el de la información universal. La realidad es holográfica. Y lo dice un Nature, el director del Nature, del Ron Cowen. Las simulaciones backup, o sea, apoyan, apoyan la teoría que el universo es un holograma. Esto lo dice en 2013. Todo es holográfico. Más misterio aún, ¿no? Y estos dos chicos, Peter Marser, un físico de Liverpool, y un matemático de la Universidad de Siegen, dicen, cada objeto físico, tanto vivo como no vivo, y acontecimiento, tiene su imagen holográfica. La información, esta, del hecho, se deposita de forma no local, o sea, intemporal, en el campo punto cero y no se atenúa, no se pierde. Todo lo que ha pasado en la vida va a un disco duro que está en todos sitios y no está en ningún sitio. Pero se almacena. Y aquí los terapeutas, los intuitivos, ya saben cómo acceder por resonancia a esta información. Una regresión, unas constelaciones familiares, ¿no? Lectura de campos acásicos, claro, todo el mundo lo hace. Pero la gente que tiene facilidad para conectarse con el campo punto cero puede bajar una información nuestra que nosotros no teníamos ni idea de que existía. Pero la huella holográfica siempre está allí, nunca, no se borra nunca. Y después está Sheldrake. Sheldrake, yo lo conozco personalmente, tiene 84 años, biólogo brillante, y dice, la información de la forma de los seres vivos, las plantas y animales, no está en los genes, sino en el campo. Hace 40 años que lo dicen. Los cambios ambientales quedan registrados en el campo punto cero como información que se ha requerido para sobrevivir, colaborar, cooperar durante miles de años. ¿Bien? Son los campos. Bueno, ha sido muy castigado Sheldrake, porque nadie se lo creía, pero ahora tiene información. ¿Cómo se accede a la información del campo? Por resonancia. Por ejemplo,
gatito. Un gatito nace. Tiene los llamados instintos. Nadie sabe de dónde vienen los instintos. No es un aprendizaje de la madre. La madre no puede enseñar todo. Tampoco es genético, porque los genes no tienen la información. Son campos a los cuales se accede por resonancia con el pasado. El gato, aquel, resuena con billones de gatos previos intemporales, ¿no? La memoria de los campos implica aprendizaje entre la señal que llega del campo punto cero, no local, y la realidad local, que informa al campo punto cero de las circunstancias cambiantes. O sea, es un disco duro que tiene, baja la información hacia la Tierra y, por ley de Ampère, se vuelve hacia arriba, hacia el disco duro, sea lo que sea, ¿no? Y está en este lado. Por tanto, un gato viene del campo punto cero de sus antecesores, de millones de años, ¿no? Y todo lo que nuevo de este gato pasa al campo punto cero como información añadida a. Y es un disco duro que va creciendo, ¿no? Por tanto, los campos mórficos aprenden, renuevan la información a través de cambios ambientales. Por ejemplo, el hambre de espino. El hambre de espino, pues, para localizar a los ganado, fue introducido en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Las primeras descripciones del hambre de espina y el efecto sobre los animales fueron desgarradoras porque se morían desangrados o infectados, ¿no? Pero a partir de ese momento en todo el mundo, ningún animal se acercaba al hambre de espino. Era como prohibido. Es la presencia del pasado, la no localidad, la adaptación a nuevos ambientes y la información al disco duro. Y el acceso universal por resonancia. Y esto vamos a pasarlo. Por tanto, una forma de mirar la salud de la enfermedad es que la información está en el biocampo individual y en el campo punto cero colectivo no local. Es una forma de mirar. Estamos conectados con nuestro propio biocampo, pero el campo general de toda la humanidad, ¿no? Y la desinformación ocurre cuando hay un bloqueo defensivo del biocampo que comporta incoherencia en el biocampo. Este es el truco de la medicina. Algunos pacientes me dicen, vengo porque estoy bloqueado. ¿Y de qué se bloquea usted? No, yo sé que estoy bloqueado. Bueno, ahora veremos. El desbloqueo restablece la información y coherencia del cuerpo. Bloqueo energético, causas, pues pasa de tener un biocampo expandido estupendo a uno cerrado. Cuando alguien te intenta golpear, haces así, instantáneamente, ¿no? Y te haces pequeño. Porque el biocampo, suerte que en las guerras mundiales, los bombarderos tenían sus búnkeres, ¿no? La gente iba al búnker a protegerse de los bombarderos. Y lo que hace el cuerpo, el biocampo, es cerrarse cuando hay una percepción de amenaza. Percepción, no es decir que la amenaza sea real, pero puede ser una percibida, ¿no? Ambiental, frío, pero el frío, te metes en un congelador industrial y a los 10 minutos tienes que salir porque estás, mira cómo estás ya, ¿no? Estás denso como una hamburguesa. Una explosión. Hay una explosión al lado tuyo y todo el mundo hace lo mismo. El campo, un accidente. La cirugía cierra el campo. Y es una cierre del campo bien intencionada, pero la consecuencia es que la agresión quirúrgica te ha cerrado el campo y dificulta la renovación o la reparación de los tejidos. Los cirujanos que saben cosas energéticas, pues abren el campo y se acelera tremendamente la convalecencia. La agresión química, los fenómenos cósmicos, electromagnetismo, las antenas ahora, ¿no? Y las emociones, el miedo, la exclusión, la rabia, la decepción, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la humillación, el abuso, la invasión, la impotencia y no poder expresar. Son sentimientos que inducen un cierre del campo magnético, total en general o parcialmente, más uno que el otro, ¿no? Por tanto, la información que había aquí se pierde, la información se queda fuera. Es como si tú estuvieses con este aparato, que funciona muy bien, yo lo sé, pero te metes en un túnel, tú, no funciona bien, porque estás fuera de cobertura. Y cuando nos cerramos,
defensivamente estamos fuera de cobertura. Y en este libro que he publicado hace poco, el ABC de la medicina energética, la dinámica, pues explica esto, ¿no? Y este dibujo fue dibujado por mi hija pequeña de 19 años, la María, la última. Uno de los principios de física cuántica es que el corazón es tanto una partícula, la materia, como la onda, el campo, es lo que decíamos los trasplantados, ¿no? Este halo amarillo figura que es el campo, que trasciende la materia, pero que lo hace funcionar, ¿de acuerdo? El campo que acompaña al corazón, el fondo amarillo, es el más poderoso del cuerpo y actúa como un vórtex que succiona. Vórtex que succiona. ¿Pero qué succiona? ¿El corazón no es una bomba hidráulica? Pues no. Pasca. Rudolf Steiner ya lo decía. Dice, el corazón, como una bomba hidráulica, no se puede entender por los circuitos por los cuales tiene que atravesar la sangre de 60 a 100.000 kilómetros. Una bomba de 300 gramos, de 10 metros. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, uno de sus alumnos, Marinelli, pues lo explicó y dice, esto es succión. Y el maestro de maestro, Randolph Stone, el padre de la polaridad, ¿qué dice? Los circuitos energéticos tienen más que ver con la circulación, el corazón como bomba. Cuando la sangre no circula, libera el bloqueo energético y la circulación se restablece. Yo el primer día que leí esto no entendía nada. ¿Y la circulación? ¿Se falla el corazón cuando los circuitos energéticos no funcionan? Pues ahora en 2 minutos lo explico. Hay un efecto que se llama el efecto Bourdon. El efecto Bourdon es que la aorta ascendente, tiene una curvatura, ¿no? Y el corazón está aquí debajo de la aorta ascendente. O sea, si fuese una bomba hidráulica, lo que sería es que cuando tienes una manguera pues enrollada y tú conectas el agua, la manguera, ¿qué hace? Se abre, ¿sí o no? Pues aquí en la aorta, la expulsión de la sangre tenía que abrir el arco, ¿sí o no? Pues no, lo cierran, es al revés. Es el efecto Bourdon, ¿no? Y esto fue publicado en el año 51. Dice, es notable que al contrario del principio de Bourdon, ¿qué es esto? La expansión. El arco aórtico asume una mayor curvatura durante los periodos en los cuales la presión luminal está aumentada. O sea, se cierra. ¿Y por qué se cierra? Durante la expulsión de sangre. Porque juega la dinámica del vórtice de tornado. El tornado es una presión negativa que hay dentro y succiona. Y la dinámica de tornado se ocurre dentro de los ventrículos y en la aorta. Esto se ha demostrado por Doppler. O sea, algo succiona la sangre. Al menos ¿qué es ¿cuál es el elemento succionado por el campo magnético? El átomo de hierro. ¿Dónde está? Está en la hemoglobina de los hematíes. Los hematíes son células sin núcleo, pero están llenas de hierro. Y el campo magnético lo succiona siempre que haya sangre. Aquí está el átomo de hierro, es un tetrámero, la hemoglobina, ¿no? El fallo cardíaco descrito en la anemia importante es un enigma, pero este mecanismo aporta una explicación. Y otra sorpresa que tenéis que coger el cinturón de seguridad y vais a... porque si no, no vais a aguantar. Que es las arterias pulsan, ¿no? Podemos notar la pulsación de la arteria radial, es pulsátil. Pero en la microcirculación, y son miles y miles y miles de kilómetros, la circulación es continua. O sea, el corazón no pinta. ¿Y qué es lo que mueve la sangre? Este hombre lo descubrió. Gerald Pollack, que vive un genio, yo creo que le va a dar un Nobel un día de esto, porque descubrió lo que es la cuarta fase del agua, aparte de la líquida, ¿no? La sólida, la vapor, descubrió una fase increíble
que es que cuando tú tienes un vaso de agua y pones agua, hay una zona pegada al cristal que si la miras con lupa, pues, y el agua es particulada, por ejemplo, en escurri o pones un colorante, no llega el colorante al cristal. Hay lo que se llama una zona de exclusión, libre de colorante. ¿Y qué es esta zona de exclusión? Son láminas que instantáneamente, después de poner el agua, se hacen láminas de una estructura molecular del agua. Miles de láminas. Entonces te ocupan el espacio de la zona de exclusión, pero instantáneamente. ¿Y qué pasa? Es una estructura hexagonal en forma de panal de miel, ¿no? Las hojas se apilan sobre la superficie del vidrio para construirla. Y tiene una característica increíble, que la zona de exclusión, EC, se queda predominantemente con las cargas negativas y el agua interior con las positivas. Y ya tienes en un vaso de agua una batería. Una batería que si tomas lo negativo y lo positivo, pones estos electrodos en una botella, una pegada al cristal y la otra dentro del cristal, tienes un reloj forever, solar. Y además descubrió un alumno suyo que poniendo un pequeño tubito de superficie hidrofílica en el vaso induce un flujo espontáneo. Espontáneamente empieza, o sea, la zona de exclusión te propulsa la sangre. La circulación capilar continuada es el resultado de la energía absorbida y almacenada en la zona de exclusión. Y bueno, aquí hay el experimento con el cual acabo. A mí me quedó aturdido. Hace 3 años que lo hizo esto Pollack. Aquí hay un embrión de pollo de 3 días, ¿no? Y aquí en el centro hay el corazón, y aquí en el área de interés ponemos un medidor de flujo, ¿no? de la circulación periférica. Aquí tenemos la sangre, aquí tenemos la pared vascular y una pequeña zona de exclusión donde no hay sangre. No puede haber sangre porque hay el panal este. Pero es lo que energiza todo, ¿no? Y entonces hacen una cosa increíble. Monitorizan el flujo sanguíneo y lo que hacen es que paran el corazón. Le ponen cloruro potásico, lo paran, están 3 minutos con el corazón parado. Y en 3 minutos baja la circulación. ¿Ves? Pero le aplican rayos infrarrojos y resulta que con el corazón parado vuelve a haber flujo capilar, como antes. Esto yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de este siglo. Lo hecho este hombre, Pollack. ¿Vale? El flujo aumenta con la luz infrarroja y disminuye cuando se desconecta, con el corazón parado. Este es el artículo del año 23. Por tanto, la energía, la luz infrarroja, que viene del Sol, es lo que mueve la sangre capilar, no el corazón. Por lo tanto, el corazón no es una bomba, la succión helicoidal del campo cardíaco proporciona la fuerza motriz pulsante en las arterias cerebrales, pero en el flujo capilar continuo es posible por la cuarta fase del agua energizada por el Sol. Por tanto, la circulación sanguínea es un baile fascinante entre dos fuerzas energéticas totalmente distintas. Estamos en ella, ¿no? Hay que estudiar las implicaciones, no es fácil. Pero este mismo es que es una cosa tan revolucionaria, tan misteriosa, que lo que hay que hacer es investigarla más y ver las implicaciones. Y alguien joven, con ganas y dinero, empiece pues, a crear, ¿no? Yo no salgo de mi asombro. Porque además tiene implicaciones prácticas. Porque esta energía del sol, a los capilares. Pero, ¿y si nos bloqueamos? Bloqueamos. Entonces la energía baja. Y el corazón no funciona bien. Porque el portache está cerrado y a nivel capilar, pues
hay menos luz. Menos luz es menos energía para el propulso. Y ahora, yo que me he dedicado a trasplante cardíaco, ahora gente que viene con falla cardíaca muy, muy curada, veo cómo está energéticamente, si veo que está cerrado, lo abro, y empiezan a andar arriba y abajo y ya se está. Desactiva la circulación. Yo procuro no hablar con mis amigos cardiólogos. Los quiero amigos. Pero el día que lo descubran dirán, wow. Muchas gracias por la paciencia y el tiempo que habéis estado aquí. Y gracias, Cristina. No habéis aprendido nada. Solo a dudar más. A dudar. Sí, sí, sí. Entre todos aumentamos este campo, porque este conocimiento pasa, ¿no?, al disco duro este. Las nuevas generaciones, ya lo sabéis, los hijos, los alumnos, cada vez son más preparados. Y hay que escucharlos, porque ellos llevan la información de todas las generaciones que han informado al disco duro. Direm adiós a tothom de la gent. Sí. Pues decimos adiós. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Gracias por todo. Nos vemos aquí. Bueno. A todos. Adiós. Gracias.